Bueno, el día de hoy para los estudiantes de la clase de Administración Fiscal en las organizaciones, vamos a guardar este recurso en el que empezamos a trabajar sobre los diferentes regímenes fiscales de tributación que existen en ley y para eso nos vamos a remitir principalmente a la ley del impuesto sobre la renta, en donde en este documento pues pueden navegar a través de la ley y nos vamos a ir específicamente el día de hoy, 18 de septiembre del 2024, a revisar el régimen simplificado de confianza. ¿Alguna participación que tenga de parte del grupo para ver qué investigaron acerca del régimen para poder comenzar la clase? Sí, profe. Adelante, Kenia. Bueno, pues yo investigué sobre el régimen simplificado de confianza. Este nos dice que sus ingresos se perciben a- anuales, que son no menores a 3.500.000 pesos, que esos facturados conforme a su actividad económica. Esas son cuatro actividades, que son las actividades empresariales y profesionales, el régimen de incorporación fiscal, uso o goce de bienes inmuebles y actividades agrícolas, ganaderas o pesqueras. Este también nos dice que se pagan entre el 1 y el 2.5% de sus ingresos. Muy bien, Kenia. Muchas gracias. En efecto, si nosotros revisamos el artículo 113 y E de la ley del impuesto sobre la renta, podemos visualizar en la última línea del primer párrafo que la cantidad que estos personas que tributan en este régimen, hablando de personas físicas, no deben de exceder los 3.500.000 pesos, como lo acaba de mencionar Kenia. Además, esto se refiere al caso de las personas físicas, pero el régimen simplificado de confianza también contempla la posibilidad de que personas morales se puedan adherir al régimen. En el caso de personas morales, pues nosotros ya miramos en clases anteriores establecido la diferencia entre las personas físicas y las personas morales. Entonces entendamos que una persona moral es aquella de en donde existen una sociedad, donde existen dos o más socios, donde el registro federal de contribuyentes se compone por 3 letras iniciales y no como 4 de personas físicas, que solamente es un individuo. Y en el caso del régimen simplificado de personas morales, estas pueden tener ingresos hasta 35 millones de pesos anuales. Otro aspecto que también resaltó Kenia en su comentario es acerca del tipo de contribuyentes que puede tributar en este régimen. Y además de las señaladas aquí como actividades empresariales, actividades profesionales o que otorguen el uso de goce temporal de bienes, Kenia mencionó que el régimen de incorporación fiscal, si nosotros navegamos en esta ley que tenemos aquí, el régimen de incorporación fiscal, pues fue derogado en el año 2021. Por eso, aquellos contribuyentes que deciden cambiarse del régimen de incorporación fiscal son bienvenidos en el régimen simplificado de confianza que tenemos acá. Por eso Kenia hace alusión a estas otras actividades. El régimen de simplificado de confianza como parte de las personas físicas, pues tiene ciertas facilidades. Aquí nos vamos a ubicar en la tabla para el cálculo del impuesto sobre la renta para las personas físicas dentro del régimen del reciclo. Si nosotros vemos en la tabla, maneja los porcentajes que Kenia nos señaló, desde el 1% hasta el 2.5%. Y ese impuesto aplicable del ISR se cobra sobre un monto. Si ustedes ven aquí, dice monto de los ingresos, no monto de los ingresos menos de las deducciones, sino monto de los ingresos nada más obtenidos, eh, pero que estén amparados por comprobantes fiscales, efectivamente cobrados. Nosotros en clases anteriores ya miramos lo que debe de contener un comprobante fiscal para poder ser válido, ¿sí? En este caso. Y que se considera también sobre ingresos efectivamente cobrados en dónde, en el mes que corresponda, ¿no? Porque es la tabla mensual. Si tiene ingresos hasta 25.000 pesos, se le cobra el 1%, o sea, calcula el 1% sobre la cantidad menor a 25.000 pesos.
Si tiene ingresos mensuales, ese contribuyente, hasta 50,000 pesos, se calcula el 1.1 y así va aumentando la tabla a la vez que aumentan los ingresos generados en ese mes, se aumenta también la tabla que se va a aplicar, el porcentaje que se va a aplicar del impuesto sobre la renta, pero en ninguno de los casos, dejemos claro, en ninguno de los casos sobrepasa el 2.5%, pero también en ninguno de los casos el ingreso mensual debe de sobrepasar los 3,5 millones. ¿Qué pasa si el contribuyente ampara ingresos y supera esta cantidad que fue señalada por su compañera Kenia y revisada en la ley? ¿Qué pasa? Pues que ya no va a poder tributar en el reciclo. ¿Por qué? Porque muy claro, se precisa en ley que sus ingresos anuales, no mensuales, sus ingresos anuales no deben de superar los 3,5 millones. Aquí en este siguiente apartado nos señala cuáles no podrán aplicar lo previsto en esta sección las personas físicas a que se refiere este supuesto. Es decir, no pueden entrar en este régimen las personas físicas de estos supuestos, cuando son socios o accionistas o integrantes de una persona moral. O sea, si eres socio o eres accionista de una persona moral, pues no vas a poder tributar como persona física en el reciclo. ¿Sí? No puedes. Ser residente en el extranjero que tenga uno o varios establecimientos permanentes en el país. Cuentes con ingresos de regímenes fiscales preferentes o percibas ingresos que estipulados en el artículo 94 de la misma ley. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que hay ciertos sujetos que no pueden tributar en el régimen, en el reciclo, como por ejemplo una persona que es socio de otra empresa y que esa empresa es una persona moral. Dentro de las obligaciones que tienen los contribuyentes que están dentro del reciclo se encuentran las declaraciones anuales. El artículo 113-F nos señala que tiene que declarar, hacer la declaración a más tardar. ¿Cuándo dice? A ver, ¿quién gusta participar? ¿Cuándo tiene que hacer la declaración a más tardar los contribuyentes del reciclo? ¿Qué dice el artículo 113-F? En el mes de abril del año siguiente. Excelente, Escalante. En el mes de abril del año siguiente es cuando tienen que hacer su declaración. Hasta el último día del mes de abril lo pueden realizar. Y si ustedes revisan, aquí aparece la tabla anual, ¿sí? Aplicable. ¿Qué tasa se aplica? También se aplica la del 1 o hasta el 2.5%. Si en la mensual te hablaba de hasta 30,000 pesos o hasta 25,000 pesos, aquí te va a hablar de cantidades más grandes porque te están hablando de monto del ingreso amparado por comprobantes fiscales efectivamente cobrados, pero en datos anuales. Es decir, si el contribuyente tuvo hasta 300,000 pesos amparados en sus facturas electrónicas, la tasa aplicable es del 1%. Si obtuvo hasta 600,000 pesos, la tasa aplicable es del 1.1. Si obtuvo hasta 2,5 millones, la tasa aplicable es el 2%. Pregunta para el grupo. ¿Qué impuesto sobre la renta tendría que pagar una persona que tiene de ingresos amparados en un ejercicio anual de 2 millones de pesos? ¿Cuál sería el impuesto del ISR por pagar? Si tiene ingresos anuales de 2 millones de pesos. Del 1.5. Si tiene hasta 2 millones de pesos, ¿cuánto sería, Escalante? Nos ubicamos en la penúltima línea y es De 2%. 2%. Y en términos monetarios, ¿a cuánto equivale esto? 2 millones por el 2%, ¿cuánto sería?
500,000. ¿Mande? ¿2 millones? 40,000. Excelente, Kenia. 2 millones por el 2% serían 40,000 pesos. Ese es el impuesto que tendría que pagar una persona en el caso del impuesto sobre la renta. Además de presentar la declaración anual, todos los contribuyentes que tributan en el reciclo van a tener otras obligaciones que están establecidas en el artículo 113-G de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Una, el inciso número 1, que es solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyente y mantenerlo actualizado. ¿Qué es mantenerlo actualizado? Que si cambia de domicilio, por ejemplo, también hay que actualizar la información en el RFC. Contar con una firma electrónica avanzada y un buzón tributario activo. Esta es una medida de atención al cliente que tiene el SAT en su plan maestro establecido para mejorar los procesos y que los contribuyentes puedan pagar el crédito fiscal con mayor facilidad. Entonces, el buzón tributario y la firma electrónica avanzada son parte de las estrategias de atención al cliente, a los contribuyentes por parte del SAT. Contar con comprobantes digitales por Internet por la totalidad de sus ingresos. Pero ¿qué pasa en el supuesto en que, por ejemplo, ustedes están tributando en el reciclo y sus clientes no le soliciten factura? El inciso número 5, segundo párrafo, nos dice qué pasa cuando un cliente no te solicita factura. Entonces señala, en el supuesto que los adquirientes de los bienes, de los servicios o de uso o goce temporal de bienes no solicite el comprobante digital por Internet, los contribuyentes deberán expedir un comprobante global por las operaciones realizadas, es decir, por las ventas generales realizadas en ese mes. ¿Sí? Entonces, bueno, con esto damos una pequeña entrada de lo que es el reciclo. Y ahorita continuamos con el siguiente régimen.